Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos. No sé en qué momento me van a escuchar. Yo soy la profesora Maribel Castellano, profesora titular recientemente jubilada de la Cátedra de Bacteriología General del Departamento de Microbiología de la Escuela de Bioanálisis, y en esta ocasión, por tercera vez consecutiva, me corresponde ser su profesora en la electiva Enfermedades Infecciosas. La primera vez que se dictó la electiva fue de manera presencial, de manera convencional, como veníamos desarrollando nuestras actividades. Desde el verano pasado, en el curso del 2020, y en esta oportunidad hemos debido recurrir a la docencia online, atendiendo a las normas de contención de la pandemia de COVID-19 que actualmente nos afecta. Obviamente, como es una plataforma completamente nueva, van a haber siempre algunos contratiempos, algunos inconvenientes que vamos a ir solventando a medida que se van presentando. Pero por ya ser la segunda vez que cursamos la asignatura de esta manera, obviamente va a ser más fácil que el año pasado. Antes de comenzar, quiero decirles que el dictado de la asignatura va a ser completamente asincrónico, es decir, que las presentaciones de las clases van a estar disponibles 24 horas, los 7 días a la semana, para que ustedes en cualquier momento en que tengan acceso a la energía eléctrica, al internet y a una computadora o teléfono inteligente, puedan acceder al aula virtual. Antes de comenzar, quiero decirles que, antes de que se me olvide, que deben seleccionar entre los estudiantes una persona que va a ser el delegado, que va a servir de enlace entre ustedes y mi persona. Esta persona se va a comunicar conmigo vía telefónica, vía WhatsApp, y yo le voy a hacer llegar la información correspondiente. De todas maneras, como veremos a lo largo de la presentación, existe también un correo electrónico de la asignatura y el servicio de mensajería del aula virtual de la universidad, donde ustedes también pueden plantear sus dudas e interrogantes, siempre y cuando estén relacionadas con la asignatura. Con el contenido programático de la electiva tiene una ligera variación en esta oportunidad, que es la inclusión de una cuarta unidad. De tal manera que en la primera unidad vamos a tratar lo concerniente a las generalidades de las enfermedades infecciosas, y vamos a estudiar la patogénesis de estas enfermedades, cómo es la inmunidad en estos cuadros infecciosos, cuál es el papel del laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas y algunas generalidades en relación a la terapia antimicrobiana. La segunda unidad corresponde al estudio de los síndromes clínicos y los hemos dividido por áreas anatómicas afectadas. En tal sentido, vamos a tener infecciones del sistema nervioso central, cabeza y cuello, de la cavidad bucal, del sistema cardiovascular, del aparato respiratorio, del tracto gastrointestinal, infecciones a nivel del tracto genitourinario, clasificadas como infecciones urinarias e infecciones de transmisión sexual, infecciones de piel, tejidos blandos y infecciones osteoarticulares. La tercera unidad, que va a ser expuesta por los estudiantes, es decir, por ustedes, va a estar representada por el estudio de algunas de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias, parásitos, hongos y virus. Y el material nuevo que he integrado en esta ocasión se refiere a las generalidades de las enfermedades emergentes y reemergentes, haciendo particular énfasis en la enfermedad que nos afecta actualmente a nivel mundial, que es la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo, o mejor dicho, cuáles van a ser nuestras estrategias de evaluación? Vamos a tener en parte las tradicionales evaluaciones, solo que esta vez las evaluaciones sumativas van a ser también realizadas en línea y en una modalidad nueva para ustedes, pero que van a tener en el tutorial la explicación de cómo se
navega a través de ella. Estos exámenes, vale la pena decir que a pesar de que son en línea, tienen un tiempo limitado para su ejecución. Estos exámenes van a estar disponibles todo el día que se haya asignado el examen, pero una vez que ustedes comienzan a presentar el examen, tendrán un tiempo limitado máximo de media hora para llevar media hora como mínimo, dependiendo de la complejidad del contenido programático. También debo recalcarles que tienen una sola oportunidad para presentar el evaluativo. En caso de que por fallas eléctricas, por fallas de internet o por cualquier otro inconveniente, ustedes no puedan presentar el evaluativo en el momento, el día establecido, ustedes se deben comunicar con el profesor de la asignatura vía correo electrónico para entonces poderles habilitar la plataforma para que presenten el examen en otro momento. Les quiero decir, para aquellos que están acostumbrados o mal acostumbrados a copiarse, que existe un banco de preguntas y que cada vez que un estudiante entra a presentar el evaluativo, las preguntas son seleccionadas al azar por el programa, por el software del aula virtual, así que los exámenes van a ser completamente distintos entre unos y otros. Una vez que ustedes presenten el examen, inmediatamente se generará la calificación, o sea, la corrección, a menos que el examen tenga contenido que ustedes tengan que desarrollar y que entonces sí tenga que ser revisado personalmente por el profesor de la cátedra, o sea, por mí. En esos casos me demoraré un poquito más en entregar las calificaciones porque obviamente tengo que leer sus respuestas. En este sentido van a tener entonces 3 evaluativos o exámenes sumativos. El evaluativo 1, que equivale a un 25% de la calificación final, que son 5 puntos. El evaluativo 2, con igual valor, 5 puntos. Y el evaluativo 3, que tiene un valor ligeramente menor, de un 20%, de 4 puntos. Lo cual quiere decir que no que el contenido sea menos importante y por eso tiene menos valor, sino simplemente que la extensión de la información es mucho más corta, es mucho más limitada, y de allí que se le haya asignado un menor peso en la evaluación definitiva. Y el trabajo individual de cada uno de ustedes tiene el mayor peso dentro de esta calificación definitiva, que es un 30%, equivalente a 6 puntos. Para esto ustedes deben realizar una actividad individual que consiste en la exposición de un caso clínico que les será asignado a continuación al terminar esta presentación inicial, que va a ser asignada por orden de lista y que va a tratar de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias, parásitos, hongos y virus. El evaluativo 1 va a tratar los contenidos programáticos de las unidades 1 y 2. El evaluativo 2, todo lo referente a los síndromes clínicos, y el evaluativo 3, la parte nueva incluida en esta ocasión, que son las enfermedades emergentes y reemergentes, haciendo énfasis en la COVID-19. Aquí les presento un cronograma por día de la actividad semanal, pero como les dije, esto es solamente tentativo, puesto que las presentaciones van a estar disponibles toda la semana, todo el tiempo que dure el curso de verano, para que ustedes puedan en cualquier momento del día o la noche asistir y oír sus presentaciones. Entonces tenemos el primer día de la primera semana, que sería un lunes, la presentación inicial, que es en lo que nos encontramos en estos momentos, y la asignación de los casos clínicos para su presentación de manera individual por ustedes los estudiantes. El segundo día está dedicado al estudio de las generalidades de las enfermedades infecciosas
el tercer día, es decir, el miércoles, a la inmunidad de las enfermedades infecciosas. El día jueves, el papel del laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Y para el día viernes estudiaremos los aspectos básicos de la terapia antimicrobiana. Para la segunda semana, entonces el primer día, que sería el día lunes, vamos a presentar el evaluativo 1, que les repito entonces que están incluidos todos los temas que estudiaron la semana pasada, y veremos la clase de infecciones del sistema nervioso central, cabeza y cuello. El día martes, infecciones de la cavidad bucal e infecciones cardiovasculares. El día miércoles, las infecciones del tracto respiratorio y gastrointestinal. El día jueves, las infecciones de transmisión sexual y urinarias. Y el día viernes, las infecciones de tejidos blandos e infecciones de piel y también las infecciones osteoarticulares. Para la tercera y cuarta semana, no se me asusten, simplemente vamos a utilizar el día lunes, es decir, el primer día de la 4 semanas, ¿ok? Vamos a tener entonces el día lunes de la tercera semana, el segundo evaluativo y la presentación de los casos clínicos de enfermedades infecciosas de origen bacteriano. Para el día martes, la presentación de las enfermedades, de los casos clínicos de enfermedades infecciosas de origen parasitario. Para el miércoles, las producidas por hongos. Para el jueves, las de los virus. Y el día viernes, entonces estudiaremos lo concerniente a las enfermedades emergentes y reemergentes, especialmente, como les dije, la COVID-19. Y para el día lunes de la cuarta semana presentarían entonces el evaluativo de la unidad 4. Ahora, quiero decirles entonces que esta cuarta semana simplemente van a tener actividad el primer día, de manera tal que me quede a mí esa semana para, a más tardar el día viernes de la cuarta semana, publicarles a ustedes sus calificaciones definitivas. ¿Cómo va a ser la asignación de esta exposición de casos clínicos de las enfermedades infecciosas por tipo de microorganismo? Pues la población estudiantil se va a distribuir entre los 4 tipos de microorganismos productores de enfermedades, y una cuarta parte del grupo, es decir, el 25%, va a exponer casos clínicos en relación a bacterias, igual porcentaje en relación a parásitos, a hongos y a virus respectivamente. Las exposiciones van a ser programadas entonces por día, y los distintos subgrupos entonces van a exponer dependiendo de cuál sea su tema de exposición. Los de los grupos A, que van a tener que presentar lo referente a las enfermedades de origen bacteriano, lo harán el día lunes, y por eso entonces deben cargar su video, su presentación, el día previo al lunes, es decir, el domingo. Los que les corresponde presentar el martes, que serían los grupos B, los subgrupos B, mejor dicho, que van a tratar las enfermedades producidas por parásitos, deben cargar sus presentaciones a más tardar el día lunes. Los del miércoles, que van a presentar los trabajos de las enfermedades de origen fúngico, deben hacer lo propio el día martes. Y los del día jueves, que presentan las enfermedades de origen viral, deben hacer lo suyo el día miércoles. De tal manera que el día viernes no haya asignado presentación de casos clínicos por parte de los estudiantes, porque si recuerdan las láminas anteriores, ese día yo les voy a explicar lo concerniente a las enfermedades emergentes y reemergentes y la COVID-19. Cuando les hablé de las estrategias de evaluación de las asignaturas, les dije que la actividad individual tenía un valor total de 6 puntos, que equivale a un peso del 30% de la calificación definitiva, pero esa calificación va a estar subdividida en varios aspectos. En primer lugar, la
presentación, es decir, el diseño de sus láminas, la forma como ustedes presentan el material, cómo lo sintetizan, etcétera. Eso tendrá un valor de un 10%, equivalente a 2 puntos de la calificación. Y la exposición, es decir, la presentación del caso, su facilidad de dicción, si presentan dominio del tema, etcétera, eso les dará otro 10% de la calificación final, es decir, 2 puntos. Deben entregar también un pequeño resumen, tríptico, díptico o una sola hojita, ok, no me importa la extensión, que valga un 10% de la calificación, equivalente a 2 puntos. Esto simplemente para que a sus compañeros les quede un resumen que consultar en un caso determinado sobre una enfermedad infecciosa en particular. Y la sumatoria de estos aspectos le dará entonces los 6 puntos totales que vale la actividad individual. Aquí ven algunas de las normas que van a regir la presentación del caso clínico. En primer lugar, cada estudiante debe presentar su caso clínico de manera individual, es decir, no van a haber grupos ni pueden haber 2 presentaciones iguales. Deben hacer su presentación en formato PowerPoint con audio, tal cual como lo estoy haciendo yo en este momento con ustedes. Ustedes preparan su presentación, sus láminas de PowerPoint, graban, hacen su guión escrito o se lo aprenden como ustedes quieran, y luego deben exportar, deben grabar su audio y deben proceder a exportar la presentación como un video. Repito, ese video debe ser cargado el día previo a la presentación, de tal manera que el día fijado los estudiantes tengan acceso libre a dicha presentación en cualquier momento. El tiempo de exposición máximo para la presentación de casos clínicos para cada persona va a ser de 15 minutos, por lo cual necesito que sean concretos, es decir, que presenten las características de la enfermedad, o sea, los cuadros clínicos, cuál es el agente etiológico, las pruebas diagnósticas que se hicieron y cómo en definitiva, se llegó al diagnóstico y la evolución del paciente. Y un aspecto que deben incluir en la presentación del caso clínico son los datos del artículo fuente, es decir, deben decir quiénes son los autores, el lugar donde se hizo el trabajo, o sea, donde ocurrió el caso clínico, los datos de la revista de las que obtuvieron la presentación, los datos completos, es decir, el nombre de la revista, el nombre del artículo, volumen, año, publicación, etcétera. Como les decía, ustedes deben tener un delegado que va a servir de enlace entre los estudiantes y el profesor, pero adicionalmente va a existir un correo de la asignatura, que es esto que ustedes ven acá, electiva.infecciosas@gmail.com, donde ustedes pueden escribir con confianza y darme un chancecito, ¿ok?, para que yo les responda sus dudas e inquietudes sobre la asignatura. Acá tienen la dirección de acceso al aula virtual. Les recomiendo que la copien y la peguen en el link donde vayan a entrar. De todas maneras, quiero decirles que una vez que ustedes se inscriben en la asignatura, la coordinación del curso de verano me hace llegar a mí las listas. Esas listas se las debo transmitir yo al personal que labora en la división de aulas virtuales de la universidad, para que ellos le generen a cada uno de ustedes su usuario y contraseña para que puedan acceder al aula virtual. De no estar incluidos en la lista, simplemente no van a tener acceso al aula virtual y obviamente no pueden cursar la asignatura. Les repito entonces que el teléfono no va a ser de dominio público, sino que solamente lo va a tener el delegado para que se comunique conmigo en caso estrictamente necesario. De todas maneras, en el aula virtual también hay un departamento de mensajería y además hay una especie de cartelera virtual donde se les colocará la información de la semana y cualquier otra información adicional que
se considere necesaria. Igualmente, cuando ustedes logren accesar al aula virtual, van a ver que hay un tutorial elaborado por el profesor Arvindo Peroso que les enseña cómo navegar y cómo utilizar el aula virtual. Van a tener también videos explicativos, videos de YouTube que sirven para digamos, para profundizar o afianzar los conocimientos que se les transmiten a través de los temas de la asignatura, etcétera. Una vez que les sea asignado el caso clínico, cada estudiante deberá presentar su caso clínico de manera individual. Para eso deberá hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo con las clases, es decir, deberán hacer su presentación en PowerPoint y grabarle el audio respectivo y lo deben hacer llegar entonces a la cátedra para que los demás estudiantes puedan tener acceso a dicha presentación. El tiempo de exposición máximo es de 15 minutos por estudiante, así que necesito que sean concretos porque son muchos. Y sí debo hacerles la salvedad que deben incluir en la presentación del caso clínico los datos del artículo fuente, es decir, los datos que en cuanto a la bibliografía del artículo, es decir, los autores, el título del país, etcétera. Quiero informarles también que en la página tienen un perfil en el cual deben completar y actualizar sus datos y cargar su foto, de manera que me permita a mí identificarlos como estudiantes de la asignatura. También tienen un tutorial que les enseña cómo navegar en la estructura de la página. Y antes de terminar, quiero agradecer públicamente la valiosa colaboración del profesor, el doctor Armindo Peroso Mena, quien se encargó de elaborar, diseñar, montar toda la plataforma de el aula virtual que estamos utilizando, sin cuya colaboración no hubiese sido posible para mí en los actuales momentos utilizar esta plataforma de educación a distancia para dictar la asignatura. Entonces, para él, mi mayor agradecimiento, y para ustedes, una vez más, sean todos bienvenidos a la asignatura, deseándoles el mejor de los éxitos.